internet. Como ya les había dicho, en esta sesión vamos a revisar un poquito más los conceptos de equilibrio químico y los factores que lo afectan. Recordándoles que la presentación, bueno, va a estar disponible y también el video que quede grabado. Entonces, les recomiendo que todos los distractores que tengan por ahí los eliminen, como el Facebook, el que tengan ahí abierto, y se concentren más en esta parte. Voy a tratar solo en esta parte. Voy a tratar de ser lo más posible para que lo desarrollemos rápido. Bueno, lo más entendible posible. Y que se pueda aprovechar esta sesión. También aprovecho para preguntarles si están todos bien allá, en sus casas, porque, bueno, con esta situación de esta epidemia, las cosas están un poquito complicadas. Bueno, esperemos que todo esté bien en cada una de sus casas. Vamos a dar inicio. Sandra, ¿sabes cómo se usa esto? Bien, recordamos que el equilibrio químico está relacionado con el principio del Echatelier, y el cual nos dice que cuando un sistema en equilibrio es afectado por un factor externo, se produce un efecto para contrarrestar la alteración que lo produjo. Y esto en las reacciones lo podemos ver porque las reacciones se me va la palabra, van a dar origen nuevamente a los reactivos, y los reactivos se pueden convertir en productos. Entonces esto hace que el equilibrio químico, la velocidad de formación de productos sea igual a la velocidad de descomposición de los productos para formar nuevamente los reactivos. Entonces, es importante saber que el equilibrio químico solo se va a dar en sistemas homogéneos, ya sean sistemas gaseosos o sistemas que estén en solución acuosa. El equilibrio químico tiene una ecuación fundamental, en la cual ya la explicamos de otra manera, que es el producto de las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactantes. En el ejemplo que les estoy mostrando, solo estoy poniendo un reactivo que se descompone, o más bien que forma un solo producto, que es el N2O4. Esta reacción es la que ustedes vieron en el video de los gases encerrados en gases. Voy a compartir la imagen para que la puedan ver. Déjenme cerrar un poquito aquí esto. A ver si no cometo una burrada, ¿eh? Si no, ahí les pido que me disculpen por... a ver, déjenme ver. Compartir pantalla. Esta es una fotografía del experimento que ustedes vieron. El gas que está contenido es el NO2, dióxido de nitrógeno, el cual al calentarse se forma más, y al enfriarse se forma el O4, que es incoloro. El matraz B es el matraz que se calienta, el matraz A es el matraz frío, y el de medio es el testigo. Como verán, el testigo tiene más color. El matraz A, que es el frío, es el N2O4, y el matraz B, el que está más rojito, es N2. Bien, entonces vamos a cerrar esta pantalla.
y continuaremos con la presentación. A ver si no cometí un error por ahí. Vamos a ver. Entonces, otra vez, regresando a la presentación anterior, o más bien a la diapositiva anterior, vamos a ver que el significado de la constante de equilibrio es importantísima, porque esta nos va a determinar cuándo el producto se ha formado o no. Entonces, quiero que estoy mirando que no están observando la presentación. Déjenme ver si está siendo compartida. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Ya la están mirando. Bien, entonces les comentaba que la constante de equilibrio, cuando su valor es mayor a 1, esto nos indica que se está formando el producto deseado. Y bueno, esto desde el punto de vista económico, esto es lo que nosotros pretendemos, que haya formación de producto. Entonces, constante de equilibrio mayor a 1, formación de producto. Luego, cuando la constante de equilibrio es menor a 1, quiere decir que no se está formando producto. Por lo tanto, esto no es rentable para una empresa que está formando un producto. Entonces, lo que se pretende es que haya generación de productos. Entonces, recuerden, el equilibrio químico, si es menor a 1, eso no es rentable. Y finalmente, cuando la constante de equilibrio es igual a 1, no tenemos, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque la velocidad de formación de reactivos y productos es igual. Bien, entonces esto es solo un repaso de lo que ya habíamos revisado la vez pasada. Bien, recordando que los factores que afectan al equilibrio químico son la concentración, la temperatura y la presión. Si ustedes recuerdan, estos factores también los vimos en velocidad de reacción. Concentración, temperatura también afectan la velocidad de reacción, pero aquí para el equilibrio químico solo vamos a retomar concentración de reactivos, temperatura y presión. Bien, vamos a ver cómo afecta la concentración en el equilibrio químico. Como ya les había comentado, el equilibrio químico se va a dar en reacciones en sistemas homogéneos. Esto es importante que lo anoten. ¿Qué? En sistemas homogéneos, en este ejemplo, estoy poniéndoles el ácido sulfúrico en solución acuosa, que va a reaccionar con el amoníaco, también en solución acuosa, para formar sulfato de amonio en su solución acuosa. Es una reacción reversible. Entonces, en este punto, los reactivos de la reacción directa, recuerden, son el ácido sulfúrico, el amoníaco, y el producto es el sulfato de amonio. Bien, entonces vamos a ver en el primer caso. Cualquier aumento en la concentración de reactivos en la reacción directa desplazará el equilibrio químico en la reacción en el sentido directo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aumentar la concentración de ácido sulfúrico y esto hará que el equilibrio químico se desplace hacia la formación del sulfato de amonio. Lo mismo va a suceder si aumento la concentración del amoníaco, del NH3. Entonces, para enfatizar, cuando se aumenta la concentración de sulfúrico o de amoníaco, que son los reactivos de la reacción directa,
el equilibrio químico se desplaza hacia la formación del sulfato de amonio, que es el producto de la reacción directa. Bien, continuamos. Ahora, utilizando el mismo ejemplo, ahora, al aumentar la concentración de los productos de la reacción directa, el equilibrio químico de la reacción se va a dirigir en el sentido inverso. Vamos a recordar que el sulfato de amonio es el producto de la reacción directa. Entonces, al aumentar cualquier concentración de los productos de la reacción directa, el equilibrio se desplaza en el sentido inverso de la reacción. Esto quiere decir que el sulfato de amonio se va a descomponer en amoníaco y en sulfúrico. Es importante que revisemos esto porque es solo un juego de palabras. Lo que hay que tener en cuenta es que la reacción directa es de izquierda a derecha y la reacción inversa es de derecha a izquierda. Solo recordarles que para efectos de las reacciones químicas se habla en términos de sentido directo cuando es de izquierda a derecha y sentido inverso cuando es de derecha a izquierda. Esto tienen que recordarlo. Porque algunas personas en su cuestionario escribieron incorrectamente. Bien. Otro caso donde la concentración se puede afectar es en el siguiente. Ahora hablemos que cualquier disminución en la concentración de reactivos de la reacción inversa desplazará el equilibrio en el sentido directo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer. Dice, cualquier disminución en los reactivos de la reacción inversa. La reacción inversa, recuerden, es de derecha a izquierda. Por lo tanto, ahora el sulfato de amonio, se convierte en el reactivo de la reacción inversa. Por lo tanto, si disminuimos la concentración de los reactivos de la reacción inversa, entonces el equilibrio se desplaza en el sentido directo de la reacción. ¿Qué quiere decir? Que se va a formar más sulfato de amonio. Continuemos con el efecto de la concentración. Otro caso es cualquier aumento en la concentración de los reactivos de la reacción inversa desplazará el equilibrio en el sentido inverso de la reacción. Vamos a ver. ¿Cuáles son los reactivos de la reacción inversa? Son estos, los reactivos. Entonces, al aumentar la concentración de ellos, el equilibrio químico se desplazará en el sentido inverso, o sea, para formar ácido sulfúrico y amoníaco. Vamos a ver. Muy bien. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, les voy a pedir de favor que la vayan anotando y al final voy a abrir un espacio para contestar todas las preguntas que surgen. Bien. Abordemos ahora el factor efecto de la temperatura. Para esto voy a utilizar el ejemplo del video que les envié, donde se hace reaccionar cloruro férrico con sulfocianuro de potasio para formar un compuesto de cloruro, que es el ferrocianuro de potasio, más cloruro
ferrocianuro, es el que sulfocianuro férrico, es el sulfocianuro férrico más el cloruro de potasio. Y esto con liberación de calor. Esto quiere decir que esta reacción es exotérmica en el sentido directo y endotérmica en el sentido inverso. Entonces, cuando tenemos una reacción que libera o absorbe calor, tenemos que identificar primero, y esto es importante que lo anoten, tenemos que identificar en qué sentido es endotérmica. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que estoy utilizando, la reacción es endotérmica en el sentido inverso y es exotérmica en el sentido directo. Entonces, lo que nos dice la teoría de equilibrio químico es que el calentamiento de un sistema, de una reacción, siempre favorecerá la reacción endotérmica. Entonces, aquí es fácil identificarlo. Simplemente hay que ver en dónde aparece el calor. Si aparece del lado de los productos de la reacción directa, entonces, en este sentido, la reacción es exotérmica. Si lo vemos del lado inverso, entonces, en el sentido inverso, la reacción es endotérmica. Por lo tanto, lo que nos dice el texto anterior es que el equilibrio se va a favorecer en el sentido inverso, que corresponde a la reacción endotérmica, en cualquier reacción. Entonces, ahí les pido de favor que lo vayan tomando en cuenta. No sé si hasta aquí exista alguna pregunta. Por favor, vayanla anotando. Bien. Hablemos entonces ahora del efecto de la presión. En este ejemplo, que es el que utilicé en los matraces que tienen el gas encerrado, el NO2 es un gas de color rojizo. El N2O4 es un gas que es de color, es incoloro. Entonces, los principios del equilibrio químico para el efecto de la presión nos dicen que los gases van a ocupar un volumen determinado. Si nosotros lo estamos haciendo en condiciones normales de presión y temperatura, se le conoce como volumen molecular gramo. Entonces, una mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión ocupan 22,4 litros. Entonces, en este ejemplo, vemos que el NO2 son 2 mol de NO2 y como N2O4 se genera solo una mol. Entonces, en este sentido, el gas se va a transformar en N2 cuando se aumenta la presión. ¿Qué quiere decir? Que en un sistema gaseoso, cuando se aumenta la presión, el sentido de la reacción o el sentido de la formación de productos o reactivos se va a dirigir hacia el lado donde se ocupe menos volumen. Veamos esto. Miren, si nosotros vemos el NO2 son 2 mol, por lo tanto es el doble de 22,4 litros, que serían 44,8 litros como NO2. Y en la forma de N2O4 solo ocupará 22,4 litros. Entonces, si se aumenta la presión de un sistema gaseoso, entonces el equilibrio químico se desplazará hacia el lugar donde ocupe menos espacio. En este ejemplo, el equilibrio químico se desplaza en el sentido directo.
porque es donde hay solo una mol de N2 o 4. Y esto es para cualquier sistema gaseoso. Entonces, aquí es importante que ustedes sepan identificar en qué lado de la reacción existe mayor volumen. Déjenme borrar esto, no sé qué pasó aquí. A ver. Eso es. Bien. Entonces, continuamos. Entonces, recuerden que el equilibrio químico se desplazará siempre donde haya menor volumen. Vamos a ver el efecto de la presión en esta ecuación. Tenemos un mol de agua gas más un mol de amoníaco gas que van a formar un mol de hidróxido de amonio gas. Bueno, aquí ya la flecha está apuntando. Vamos a ver que tenemos en el lado de los reactivos de la reacción directa, tenemos un mol de agua que ocupa 22,4 litros, un mol de amoníaco que ocupa también 22,4 litros, y esto forma un mol de hidróxido de amonio que son 22,4 litros. Entonces, ¿en dónde hay menor volumen? Obviamente en el sentido directo de la reacción, que es donde hay solo una mol del gas, que en este caso es el hidróxido de amonio. Bien. Hablemos ahora de la adición de un catalizador. En este ejemplo, tengo un alcohol que se transforma en un aldehído más agua. La adición de un catalizador, recordemos, si la reacción es reversible, no afecta al equilibrio químico. Solo va a afectar la energía de activación, aumentando o disminuyendo la velocidad de reacción. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta, porque en un momento determinado, en un ejercicio, se les va a preguntar cómo afecta al equilibrio químico la adición de un catalizador. Bien, hasta aquí la parte teórica que ya habíamos revisado. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que se refuerce esta parte. Ay, caray, creo que... bueno, los ejercicios se los voy a hacer llegar en un documento para que lo puedan reforzar. Voy a abrir para si hay algunas preguntas, contestarlas. Adelante, si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Sigo esperando. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, para pasar al siguiente tema. Como no escucho nada, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Podría volver a repetir nuevamente lo del efecto de la presión? Poner como la presentación nuevamente, por favor. A ver, no escuché, si me repites. Está bien, ¿por qué no apagan el micrófono? Ah, sí, también. Pero ¿podría poner nuevamente como la diapositiva que decía sobre el efecto de la presión? Por favor. Lo voy a pasar nuevamente. A ver, vamos a ver.
vamos a la presión, ¿verdad? ¿Dónde vamos a la presión, verdad? Bien, aquí. A ver, ahora sí. La que decía, la que tenía el texto sobre cuando se aumenta la presión y hacia dónde se desplazaba el equilibrio. A ver. Primero hay que ver la reacción y contar el número de moles que hay en reactivos o en productos. Por ejemplo, en aquí el NO2 hay 2 mol como reactivos y hay 1 mol como productos. Recuerden que por cada mol, 22,4 litros. Entonces, si yo aumento la presión, el equilibrio químico se desplaza hacia donde ocupe. Pero todo eso lo explicó la semana pasada. ¿No escuché? ¿Sí quedó claro? ¿O utilizamos el siguiente ejemplo? Sí, ya quedó claro con eso. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, se me ocurre hacer una pregunta. En este sistema, aquí, de esta reacción de cloruro férrico más sulfocianuro, la pregunta del examen sería, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio químico si aumento la presión del sistema? ¿Quién se atreve a contestar? ¿Cuál era la pregunta? Están Es que no se durmiendo. escucha. Pues es que están, no sé en dónde están. Les repito, en esta reacción, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio químico si aumento la presión del sistema? Donde se ocupe menos volumen, ¿no? En el directo. A ver, díganme en dónde. En el directo. ¿En serio? En el inverso. Directo. ¿En el sentido directo, en el sentido inverso, en cuál? En el sentido directo. ¿No les digo? ¿No les digo? ¿Qué me llevaron física o qué? No. No, No pues dio sí, bonilla. ya lo creo. Ya no vale. Recuerden que va a quedar grabado, ¿eh? A ver, vean el sistema, ¿en qué estado está? Acuoso. Acuoso. Y recuerden que en el sistema líquido la presión no afecta. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. No puedo tú, Vanessa, yo estoy ocupando mis datos. Bien, este tema es nuevo y es relacionado con teorías ácido-base. No sé quién hizo rayitas por acá, pero déjenme ver si puedo quitarla, ¿no? Déjenme ver dónde está el borrador. Ya está. El siguiente tema está relacionado con los ácidos y las bases.
Y para ello vamos a ver estos señores Arrhenius, Bronsted, Lowry y Lewis son los que hicieron estudios acerca de ellos. Bien, antes de ello vamos a abordar dos conceptos importantes. El primero de ellos es la disociación. La disociación es un proceso donde una sustancia con enlace iónico, al entrar en contacto con el agua, libera iones. Aquí las palabras clave son enlace iónico y libera iones. Vamos a ver el ejemplo. Aquí el hidróxido de sodio es una sustancia que ya tiene iones presentes. Tiene el catión sodio y el oxidrilo, el anión. Estos en presencia de agua van a liberarse, o sea, las sustancias se separan los iones y va a dar el catión sodio en solución acuosa y el catión oxidrilo en solución acuosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los iones ya están formados y lo que hace el agua es únicamente liberarlos. Por eso se llama disociación, porque solo se están separando. Y como nota, a notar que las bases se disocian. Entonces aquí es importante que ustedes sepan identificar a una base o a un ácido, perdón, a una base o una sal. Doy para que hagan las anotaciones pertinentes. Muy bien, vamos ahora con el concepto de ionización. La ionización es un proceso donde una sustancia con enlace covalente polar, al entrar en contacto con el agua, forma iones. Ahora, aquí las palabras claves son enlace covalente y forma iones. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos ácido clorhídrico en presencia de agua, va a formar el protón más el ion cloruro. Aquí es importante hacer notar que el ácido clorhídrico es una sustancia que tiene enlace covalente polar. Observen ustedes que aquí el par de electrones está compartido entre el hidrógeno y el cloro. No sé qué pasó, a ver. Aquí estamos de nuevo. Entonces, por efecto del agua, el agua es una sustancia muy polar. El ácido clorhídrico también es una sustancia polar. Y entonces esto genera los iones correspondientes. Ahora, aquí la nota es, todos los ácidos se ionizan. Eso es importante que ustedes lo noten. No le cambie. Ah, Sí, caray, pues madre. ábrenle. Bien, ahí lo dejamos un ratito. No, Profe, yo tengo una duda. Sí, Entonces, si es una sustancia base, va a ser disociación, y si es una sustancia ácida, va a ser ionización. efectivamente sí es eso. Por eso les puse ahí Bueno, la nota. gracias. Todos los ácidos se ionizan y las bases se disocian.
Aquí en el ejemplo que está en pantalla, recuerden que el hidróxido de sodio, pero puede ser cualquier base. Recuerden que las bases las identificamos por el grupo OH. Es importante este grupo para las bases. Profe, ¿podría poner la de ionización? Bueno, aquí está el ácido clorhídrico. Puede ser ácido sulfúrico, ácido nítrico, fosfórico, cualquier ácido. En presencia de agua se va a ionizar. Bien, ¿estamos listos? Bien. Bien, continuemos con la teoría de Arrhenius. Bien, el señor Arrhenius es un químico, fue un químico sueco. Originalmente era físico, pero a él se le atribuye el ser padre de la fisicoquímica. Y él fue el primero que hizo estudios acerca de los ácidos. Él postuló lo siguiente. Según Arrhenius, un ácido es una sustancia que se ioniza en agua para formar iones hidrógeno o iones hidróneo. Aquí el protón se le conoce como ion hidrógeno y cuando está pegado al agua se le llama ion hidróneo. En ambos casos significa lo mismo, es acidez. Entonces, ya en el ejemplo pasado pusimos ácido clorhídrico en agua, va a formar el hidróneo o protón más cloro, estos en solución acuosa. Entonces, esto sería un ácido, según Arrhenius. Bien, espero que hayan hecho las anotaciones. Vamos a ver ahora la definición de base. Ahora, según Arrhenius, una base es una sustancia que se disocia en agua para formar iones hidróxido u oxidrilo. Y aquí el ion característico es el OH. Vean, aquí tenemos el hidróxido de sodio. No sé qué está pasando aquí. El hidróxido de sodio, ya el sodio ya está formado su ion y el OH también ya es un ion. Están unidos por la atracción. El agua lo que hace es disociarlos para formar el catión sodio en solución acuosa y el ion oxidrilo dijimos se llama oxidrilo hidroxilo, perdón, hidroxilo. Bien. Entonces ya tenemos la definición de ácido y base según Arrhenius. Es importante que noten que aquí las sustancias están en solución acuosa. Bien, ahora veamos Ya se la escuchó. definición. Veamos la definición de ácido y base para Bronsted y Lowry. Profe, ¿podría repetir lo que era importante que no sé qué? Se escucha. Repito,
Sí, es que hace rato como que el audio se cortó. Ajá. Les digo que las sustancias ácidas y bases, según Arrhenius, están en solución acuosa. ¿Ahora sí se escuchó bien? Sí. Perfecto, entonces continuamos. Bronsted y Lowry continuaron los estudios de Arrhenius y ellos definen a un ácido de la siguiente manera. Ácido es la sustancia que libera protones. Entonces, si nosotros vemos una sustancia que libera protones, es un ácido. El ejemplo, ácido nítrico, se descompone en el protón más su anión, que sería el ionnitrato. Quiero hacer notar que aquí el agua no está presente, a diferencia de Arrhenius, que sí tiene agua. Abordemos ahora la base. Una base, según Bronsted y Lowry, es una sustancia que acepta protones. Entonces, vean, ahora hay una sustancia que en presencia de un protón lo acepta. El ejemplo sería el amoníaco. En presencia de un protón va a formar el ion amonio. Nuevamente reitero, el agua no está presente. Bien, continuamos. Vamos ahora a abordar la definición de acuerdo a Lewis. Según Lewis, un ácido es una especie química neutra o con carga, con orbitales libres que pueden aceptar pares de electrones. Veamos el ejemplo. Aquí el trifluoruro de borano tiene un orbital disponible para aceptar pares de electrones. Si tenemos el amoníaco tiene un par de electrones, entonces este lo cede para formar una sustancia con enlace covalente coordinado. Entonces, el ácido de Lewis es una sustancia que tiene un orbital libre para aceptar pares de electrones. Bien, continuemos. Ahora, una base de Lewis es una especie química neutra o con carga, con pares de electrones disponibles para formar enlaces coordinados. Ya hace un rato en el ejemplo vimos el amoníaco, es una sustancia, es neutra y tiene pares de electrones. Aquí los estoy señalando. Y estos interactúan con el ácido de Lewis para formar la sustancia con enlace covalente coordinado. Existen otras definiciones de ácidos y bases.
Solo que estas no las vamos a abordar porque pues, no están en el programa. Sin embargo, se las comento. Hay la definición nueva es de ácido duro y base dura. Esto está en función de su nucleofilicidad o su electrofilicidad. Esto ya lo abordaron ustedes ahí en Química 2, me parece. No, en la 3. Pero bueno, no lo vamos a abordar con más profundidad. Simplemente se los menciono. Bien, hablemos del ion hidronio. El ion hidronio es el resultado de la protonación del agua. Vean, si nosotros vemos dos moléculas de agua, estas son altamente polares. Un hidrógeno de una molécula ataca al oxígeno de la otra para formar el ion H3O con carga positiva. A este se le conoce como ion hidronio. El ion hidronio también corresponde al protón o lo podemos interpretar como H3O. En cualquiera de los dos casos significan lo mismo. Bien, ahora definamos qué es una base conjugada. Cuando un ácido se queda sin un protón, se convierte en su base conjugada. Aquí les pido de favor que pongan un poquito más de atención para que quede bien claro. Veamos, tenemos la sustancia HA, que es la representación de un ácido. Aquí en la molécula, en este modelo, pudiéramos hablar del ácido clorhídrico. Es un ácido. Bueno, cuando este ácido, en presencia de una sustancia D, que puede ser el agua, y aquí va a ser una base, entonces la base va a tomar el protón, o el ácido se queda sin su protón, que es lo mismo. Al arrancarle el protón, se queda A negativa, que sería el anión. En este caso, si vemos los modelos, sería el cloro. El cloro negativo sería la base conjugada. Y el que se forma, el H3O, es el ácido conjugado. ¿Qué está pasando aquí? Permítanme. A ver, ahí está. Entonces, repito. Una sustancia ácida, al perder su protón, se queda la base conjugada. Y el que se forma nuevo es el ácido conjugado. Es importante notar que siempre va a estar el par ácido-base. En las reacciones, siempre el ácido va a ceder el protón y la base lo va a aceptar. Se forma la base conjugada y el ácido conjugado. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora, una base con su ácido conjugado. Tenemos una sustancia básica. Aquí el modelo corresponde al amoníaco. Cuando está en presencia de un ácido, que puede ser el agua, esta sustancia B va a aceptar un protón. Al aceptar el protón, se convierte en NH4 positivo, que es el ion amonio. Y este va a ser el ácido conjugado. Por el otro lado se queda el OH, que es la base conjugada. Hasta ahí, no sé si existe alguna pregunta.
¿Hay preguntas? Yo tengo una duda. Sí. Ambas reacciones de ácido o base conjugado son reversibles. Sí, todas las reacciones son reversibles. Está bien. Bien, continuamos. No, profe, creo que yo tengo otra duda. A ver. Es que, por ejemplo, en donde dice que ácido o base conjugada, o sea, ¿por qué si tenemos el ácido que fue ácido clorhídrico y luego más la base, que fue agua? No, o sea, no entiendo qué pasa ahí en la reacción. ¿Por qué no es, por ejemplo, una ionización y ya? Sí se lleva a cabo la ionización, pero aparte de eso se forman dos especies. A ver, voy a regresar. Ajá. Mira, aquí tenemos un ácido y está en presencia de agua. Cuando un ácido se pone en agua, de acuerdo a Arrhenius, se van a formar los iones. Aquí tenemos el cloruro y ¿cómo se llama? El hidronio. Ajá. Bien. Entonces, estas nuevas especies que se forman se les llaman base conjugada a la que tiene la carga negativa, Ah, ya. que es la pareja del protón. Y el protón se fue con B, que es la base, pero ahora se convierte en un ácido conjugado, porque ahora él tiene la carga positiva. Ah, ya. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sería lo mismo cuando tenemos una base en presencia de agua. Aquí la base toma el protón y se forma el ácido conjugado. Y también la base conjugada, que sería el ion oxidrilo. Profe, pero aún así se lleva a cabo la ionización y disociación, ¿no? Mándeme. Aún así se lleva a cabo la disociación y ionización, ¿no? Sí, dependiendo. Recuerden que si es un ácido, es una ionización. Si es una base, es una disociación. O sea, ahí el proceso sí se lleva a cabo. Aquí lo único que estoy enfatizando es las especies que se forman. Se les conocen como ácido conjugado o base conjugada. Ok, muchas gracias. Vamos a resumir esto. Miren, siempre en una reacción ácido-base, siempre se va a formar el ácido conjugado y la base conjugada. Hay que tener en cuenta que identificar al ácido o a la base. Y esto va a dar origen a las especies que ya dijimos. El ácido conjugado o la base conjugada. Bien, hasta ahí no sé si existe alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas, entonces pasemos a la siguiente presentación.
Bien, voy a poner la siguiente presentación. Y continuamos con el concepto de pH, pOH, también conocidos como potencial de hidrógeno o potencial de hidróxido. Este es un tema un poquito más denso. Vamos a hablar de conceptos matemáticos. Sin embargo, no se preocupen. Aquí resaltaré las fórmulas más importantes y quizás un procedimiento que va a ser el más destacado para resolver los problemas. ¿Están listos? Bien. Sí. Para esto vamos a tomar como base la reacción de autoionización del agua. Ya en la presentación pasada ya había hecho mención de ella. Dos moléculas de agua van a interaccionar entre sí. Una de ellas va a tomar el protón y se va a formar el ácido conjugado, que sería el hidronio, y se forma la base conjugada, que sería el ion hidroxilo. Esta es una reacción que sucede en el agua de manera normal. Nada más que la reacción es mínima, es muy, muy poco. Entonces, recordando que el agua puede funcionar como ácido o como base. Más adelante vamos a definir lo que es una sustancia anfótera. Bueno, aprovechamos de una vez. La sustancia anfótera se puede comportar como ácido o como base, dependiendo de las condiciones. Entonces aquí una molécula de agua se comporta como ácido porque es el que da el protón, y la otra molécula se comporta como base porque acepta el protón. Muy bien. Entonces, recordando la ecuación de equilibrio químico, vamos a tener que la ecuación de equilibrio químico para el agua es, el producto de las concentraciones del protón y del OH entre el cuadrado de la concentración del agua. Creo que aquí no hay problema, ¿eh? Esta ecuación ustedes ya deberían de saberla desarrollar sin ningún problema. Solo que hay que tomar en cuenta que en la ecuación de equilibrio químico los líquidos puros no participan en la ecuación. Por lo tanto, el agüita va a pasar a mejor vida y nos va a resultar la ecuación siguiente. Esta es la ecuación de equilibrio químico para la autoionización del agua. Bien, como verán, entonces la constante de equilibrio para la autoionización del agua es el producto de las concentraciones del protón por el OH. Como estamos hablando del agua, entonces podemos decir que constante de equilibrio es igual a KW. KW, ¿por qué W de water? O como se pronuncia en inglés, agua. Por lo tanto, KW es igual al producto de las concentraciones de protón por OH.
Esta es la primera ecuación que hay que tomar en cuenta. Esta ponla en un recuadro rojo, señálenla como importante. Muy bien, continuamos. Entonces, esta la vamos a conocer como la constante de ionización del agua. Bien, el valor que se calculó en condiciones normales fue para esta KW 1 por 10 a la menos 14. Como ya les había mencionado hace rato, la autoionización del agua se da en una proporción muy baja y esta proporción es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, se dan cuenta ustedes, son 14 ceros después del 1. Digo, antes del 1. Tomando como base este dato, entonces podemos decir que en el equilibrio químico, KW, que es igual a la producto de las concentraciones del protón por el OH, podemos igualarlos. O sea, en el equilibrio, la concentración de protones es igual a la concentración de iones OH. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. KW, que es el producto de las concentraciones de los iones, y como dijimos que en el equilibrio son igual las concentraciones, entonces podemos escribir KW igual a la concentración de protones elevado al cuadrado, o KW igual a la concentración de iones OH elevado al cuadrado. Bien. Como KW es un número muy pequeño, estamos hablando de orden de los 14 ceros, vamos a utilizar numeración, más bien la notación científica, y hablaremos de logaritmos. Entonces, podemos decir que la concentración de protones al cuadrado es 1 por 10 a la menos 14. Si sacamos la raíz de 1 por 10 a la menos 14, sabremos que la concentración de los protones es 1 por 10 a la menos 7. ¿Listo? Espero que hayan copiado. Sabiendo que la concentración de protones es igual a la concentración de iones OH, por lo tanto, la concentración de iones OH será igual, 1 por 10 a la menos 7. Entonces, KW es el producto de las concentraciones de los iones. Sacando logaritmos, tendremos que el logaritmo de KW es igual al logaritmo del producto de las concentraciones de los iones.
vamos a utilizar una propiedad de los logaritmos, esto tomado de matemáticas. Sabemos que el logaritmo de la concentración de KW es igual al logaritmo del producto de las concentraciones de los iones. Sabemos que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Por lo tanto, el logaritmo de KW es igual al logaritmo de la concentración de protones más el logaritmo de OH. Sí, ya no se le escucha nada. ¿Ya no se escucha? ¿Estaba diciendo algo o no? No, Porque- no. Ah, es que Estaba se esperando escucha. que terminaran de copiar. Ah, perdón, olvídelo. Voy a salir un poquito de esta presentación porque parece que me equivoqué. Sigue siendo la misma, nada más que está incompleta. Entonces, una disculpa. A ver, parece que ya es esta. Vamos a ver. Bien, hasta aquí nos habíamos quedado. No, continúo. Bien, entonces por convención vamos a definir que PKW es igual a menos el logaritmo de KW. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Y pOH es menos logaritmo de la concentración de OHs. Aquí es donde está el error. Bueno, a ver si lo logran ver. En la definición de pOH, aquí hay un error. O sea, lo cambiamos por OH. Por OH, por favor, sí, OH negativo. Ok. ¿Dónde quiere que le cambiemos el OH, Pro? Acá donde lo estoy marcando. Donde dice pOH menos el logaritmo de OH. Este protón, cámbienlo por un OH negativo. Bien, continúo. O sea que ese H, en vez de ser H positivo, se convierte en OH negativo, ¿no? Ajá, sí. Gracias. Bien, entonces la ecuación de PKW se convierte en el logaritmo de KW. Es igual al logaritmo de protones más el logaritmo de los OHs. Entonces vamos a tener esta nueva ecuación. Si sustituimos
que PKW es igual a menos el logaritmo de KW igual al producto de las concentraciones del menos el logaritmo de los protones más el logaritmo negativo de los iones OH. Y esto se transforma en PKW igual a pH más pOH. Bien, esta es la segunda ecuación importante. Esta es PKW igual a pH más pOH. Esa hay que anotarla. Bien, continuamos. Vamos a utilizar otra vez la propiedad de los logaritmos para poder encontrar los valores de pH y pOH. Bien, sabemos que PKW es igual al menos el logaritmo de KW. Y KW dijimos que era 1 por 10 a la menos 14. Entonces vamos a tener que el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 14 es igual a PKW. Sabemos que la concentración de 1 por 10 a la menos 14 es un producto. 1 por 10 a la menos 14 es un producto. Entonces tendremos el logaritmo de un número A el número A por B elevado a la menos X. A es 1 y 10 a la menos 14 es B menos X. Entonces, esta propiedad nos da que el logaritmo del producto es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Por lo tanto, PKW es igual al logaritmo de 1, que el logaritmo de 1 es 0, más el logaritmo de 10 a la menos 14. En esta parte vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos. Sabemos que el logaritmo de 10 a la menos 14 es el logaritmo de un número b elevado a la menos x. Y esto es igual a menos x veces el logaritmo de b. Por lo tanto, vamos a tener que menos 14 logaritmo de 10. Y si hacemos todas las operaciones, vamos a tener que PKW es igual al logaritmo de 1, que es 0, menos 14 logaritmo de 10, logaritmo de 10 es 1, por 14 nos da menos 14. Haciendo la suma algebraica interna, nos da menos 14. Por menos, nos va a dar PKW igual a 14. ¿Voy siendo claro?
Continúa. Ahora vamos a resolver para pH. Recordamos que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Si recordamos, la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7. Entonces, aquí aplicamos nuevamente el logaritmo de A por B a la menos X es igual al logaritmo de A o más el logaritmo de B a la menos X. Entonces vamos a tener que el pH es igual al logaritmo negativo del logaritmo de 1 más el logaritmo de 10 a la menos 7. Esto ya lo habíamos visto en el paso anterior para el pKw. Ahora resolvamos logaritmo de 10 a la menos 14. Aplicamos nuevamente la propiedad de logaritmo de un número b elevado a la menos x es menos x veces el logaritmo de b. Por lo tanto, la nueva expresión nos queda menos el logaritmo de 1 más menos 7 veces el logaritmo de 10. Resolviendo todo, vamos a tener que pH es menos 0 más menos 7. Realizando la operación algebraica, nos queda que el pH es igual a 7. ¿Por qué A7 positivo, profe? Recuerda, aquí tenemos este símbolo. Vamos a ver qué pasó aquí. A ver, este símbolo es negativo. Y aquí, aplicando esta propiedad, logaritmo de b es a la menos x es igual a menos x veces el logaritmo de b. Entonces, este negativo va a dar 7 negativo. Al multiplicar acá, nos da 7 positivo. ¿Ya quedó más claro? Sí, gracias, profe. Vamos a hacer lo mismo para el pOH, que básicamente es el mismo procedimiento. Tenemos que pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones OH. Sabemos que, que la concentración de iones OH es 1 por 10 a la menos 7. Aplicamos la misma propiedad del logaritmo de A por B y tenemos que el pOH es igual al logaritmo negativo de 1 más el logaritmo de 10 a la menos 7. Es el mismo procedimiento para el pH, solo que aquí le llamamos pOH. Bien, entonces, aplicando las propiedades de los logaritmos, vamos a tener el logaritmo de 1 más menos 7 veces el logaritmo de 10. Y eso nos va a dar el pOH igual a 7. La misma operación, solo que es para el pOH.
Bien, entonces vamos a resumir. PKW es igual al logaritmo negativo de KW. pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de protones. pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones oxidrilo. Y KW es el producto de las concentraciones de los protones y los oxidrilos. Estas son importantes. Estas las vamos a utilizar para la resolución de los problemas. Y quizás faltaría poner aquí que falta la anterior donde dijimos que PKW igual a pH más PO. Sigan de graciosos, ¿eh? Bien, vamos a ver unos ejercicios. Vamos a aplicar pH, pOH. El ejercicio es 2 gramos de KOH se disuelven en agua, completando el volumen a 150 mililitros. La pregunta es, ¿cuál es el pH de la solución? Veamos primero los datos. Tenemos un volumen de 150 mililitros, que equivale a 0,15 litros. Sabemos que la sustancia es KOH. Su peso molecular, 56,10 gramos sobre mililitro, sobre mol. La masa de KOH son 2 gramos. Y nos piden la concentración. Entonces, tenemos que recordar nuestras clases de soluciones. Aplicando para esta solución, tenemos que la normalidad es igual a la masa sobre el peso equivalente por volumen. Aplicando los datos y resolviendo, tenemos una normalidad igual a 0,238. Transformamos esto a notación científica. Equivale a 2,38 por 10 a la menos 1. Este dato lo vamos a utilizar en la ecuación. Tenemos una base en presencia de agua. Nos va a dar el cation potasio más el OH. Quiero pedirles de favor si desactivan sus micrófonos, porque están interfiriendo mucho.
A ver si me escuchan. Bien, entonces les decía que necesitamos la ecuación de disociación para poder entender el ejercicio. 2 gramos de hidróxido de potasio se disuelven en agua para formar el ion potasio en esta concentración más el ion OH. Este que estoy señalando es importante porque nos va a ayudar a hacer los cálculos. Bien, entonces, ¿qué fórmulas vamos a ocupar? Es la de POH, pH, pKW y KW. Bien, ¿cuál vamos a utilizar primero? Esta. ¿Por qué? Porque en la solución tenemos iones OH. Y recuerden que los iones OH identifican a las bases. Entonces lo que podemos calcular es primero el pOH. Y lo vamos a hacer con esta fórmula. Bien. Entonces el procedimiento es el siguiente. Déjenme borrar esto. No se puede. Bueno. ¿Qué está pasando aquí? Permítanme. Bien, entonces tenemos que pOH es igual a menos el logaritmo de 2,38 por 10 a la menos 1. Es este dato que tenemos acá. Entonces, aplicamos los logaritmos y vamos a tener que es igual al logaritmo de 2,38 más el logaritmo de 10 a la menos 1. Aquí recuerden ya aplicamos las propiedades de los logaritmos. Resolviendo, vamos a tener que logaritmo de 2,38 más menos 1 logaritmo de 10. Esto nos va a dar menos 0,376 más menos 1. Resolviendo esto, nos da pOH igual a 0,623. Ahora es importante notar que las unidades de pH y pOH son adimensionales. O más bien, el pH es adimensional. Bien, ya calculé el pH. Ahora hay que calcular el pH. La fórmula que voy a utilizar ahora es esta. Entonces sé que pKW es igual a pOH más pH. Como ya calculé el pOH, lo sustituyo y sé que 14 es igual a 6,623 más pH. Despejando, ¿qué está pasando aquí? Tengo que el pH es igual a 14 menos 0,623. Y entonces el resultado final es 13.7. Aquí quiero hacer una aclaración. El ejercicio nos pide el pH. Entonces, al disolver una base, no podemos calcular el pH directamente.
Lo que tenemos que calcular primero es el pOH y luego, una vez que calculamos el pOH, ya podemos calcular el pH. Hay otra manera de resolverlo. Como tenemos la concentración de OH, podemos ahora utilizar esta. Porque tenemos el OH, tenemos KW, y entonces ya nada más despejaríamos la concentración de protones. Una vez que tenemos la concentración de protones, entonces ya podemos utilizar esta fórmula. Bien. No sé si exista alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un ejercicio más. Ahora nos dicen que se disuelven 15 gramos de ácido clorhídrico en agua y se completa el volumen a 500 mililitros. Ahora nos preguntan cuál es el pOH de la solución. Bien, lo mismo que hace rato. Nos están dando un ácido y nos piden que calculemos el pOH. No podemos calcularlo de manera directa. Primero tenemos que calcular el pH porque tenemos una solución ácida. Caray. Bien, entonces vamos a ver los datos. Volumen de 150, perdón, aquí está equivocado. Tienen que ser 500. Vamos a ver. Bueno, aquí corrigiendo los volúmenes. Aquí ya está bien, correcto. 500 mililitros. Entonces aquí nada más, por favor. Corrijan a 500. Quedaría 0.5. Bien, aplicando la fórmula de molaridad. Vamos a tener que la concentración es 5,3 por 10 a la menos 1. La ecuación de ionización es ácido clorhídrico más agua, que nos da el protón en una concentración de 0,53 mol por litro, más su anión. Entonces, este dato es el que nos va a servir. Las fórmulas son las mismas. Ya las tenemos acá. Las operaciones. Entonces, calculemos primero el pH. Porque tenemos esta concentración. Entonces, utilizamos esta fórmula. Aplicando. Y también hacemos uso de las propiedades de los logaritmos. Y vamos a calcular que el pH es igual a 0,72. Esta operación es la misma que hemos venido realizando en todos. Bien, calculamos ya el pH, entonces ahora utilizamos esta otra fórmula. Como tenemos el pH y sabemos cuánto es pKw, aplicando, vamos a tener que 14 es igual a 0,27, más bien está aquí chueco, 72. Por favor, ahí corrijan otro. Y esto nos va a dar el resultado, ¿no? Aquí obviamente va a ser diferente. Aquí hagan esta corrección, por favor. Aquí yo tuve ese errorcito. Por favor, corríjanmelo.
Y bueno, este sería el resultado de calcular el pOH que nos piden. Escucho si hay alguna duda o pregunta. Yo, profesor. Sí. En donde dijo coma 27 va coma 72. Sí, coma 72, por favor, ahí corríjanle. Ok, gracias. De igual manera acá también. Y obviamente el resultado acá también se va a modificar. Ok, muchas gracias. Oiga, profe, entonces para los ácidos siempre va a ser siempre se calcula primero el pH. Va a depender de cómo te piden. Por ejemplo, si te dicen calcular el pH y tienes un ácido, pues directamente calculas. En este caso, es un ácido y te piden el pOH. Entonces, primero calculamos el pH porque tienes protones. Tenemos protones, entonces no puedo calcular pOH porque no tengo iones OH. Ok. Gracias. Profe, ¿de dónde sale el 14? ¿De dónde sale el 14? Recuerden que dijimos que pKW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Y al sacar los logaritmos de esto, nos da 14. ¿Sí lo recuerdan? Sí. A ver, me voy a ir atrás para recordar esa parte. Déjenme salirme tantito de esta presentación. A ver, voy a recordarles un poquito. Cuando hicimos el desglose de acá, dijimos que pKW era igual a 1 por 10 a la menos 14. Luego aplicamos las propiedades de los logaritmos e hicimos el cálculo. Y llegamos a esta conclusión, que pKW es igual a 14. ¿Ya lo recordamos? Sí, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ahora les toca a ustedes hacer el siguiente ejercicio. Les voy a dar 10 minutos para que hagan el cálculo. Me voy a esperar y me hacen favor de enviarme en un correo electrónico su respuesta. Todos los que me lo entreguen de aquí a las 2 van a tener una evaluación adicional en créditos. Entonces, adelante. El ejercicio es, se tiene una muestra de yogur, al analizarla se encontró que tiene un pH, que tiene una concentración de ion hidronio, que es el protón, de 1 por 10 a la menos 5. Aquí se les pide calcular el pOH, el pH y la concentración de iones OH.
Aquí está repetido el pH. Aquí debe ser pH. Digo pH. Déjenme hacer la anotación aquí. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí es pH. Entonces, ya casi. Sí. Muy bien, muchachitos. Pues entonces voy a dar por terminada la sesión del día de hoy. Y les digo, espero, les voy a dar un poco más de tiempo hasta las 2:30 para que me hagan favor de enviarme sus respuestas. Obviamente, aquí ya había puesto, si alcanzaron a ver, ya había puesto las respuestas, pero bueno, espero que en un correo electrónico tomen una fotografía y me la mandan anexa de su procedimiento para ver los resultados. Y aquellos que lo tengan bien, obviamente van a tener créditos adicionales. Yo aquí los anoto para que vaya quedando el registro. Posteriormente, en la plataforma eMod, les voy a compartir un documento que va a ser una guía de estudio para el examen que está programado de hoy en 8. Les recuerdo que, de acuerdo a la instrucción de la directora de Educación Media Superior, la evaluación del periodo B no se va a subir. Sin embargo, yo voy a hacer el registro de sus evaluaciones y las voy a tener para que en un momento determinado esto sea considerado. Les agradezco mucho el que se hayan conectado. Veo que habemos 63 gentes en línea. Éramos 67. Creo que fue más del 90%, cosa que me da gusto. Es una de las primeras clases que doy así para la escuela. Sé que hubo errores, que hay algunas fallas en la internet, pero espero que poco a poco lo vayamos resolviendo. El próximo jueves y viernes voy a estar abierto para que si hay preguntas de la guía, ustedes puedan hacérmelas y resolverlas en la mayoría, en la medida de lo posible.
Que pasen bonita tarde y espero sus respuestas. En el transcurso de esta tarde les pongo el documento de guía. Que estén bien. Voy a dar por terminada la sesión. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, profe. Y hasta luego, cuídense mucho. Luego. Cuídense mucho. Prof, hasta luego. Gracias, Adiós, profe. Extraño. Hasta luego. Profe. Se cuida. Adiós. Adiós. Besos.